El padre de mi madre fue secretario de Sucre. Tengo idea que vivía en la 24, pero ahí tenía yo unos 4 años. 4 años. Hasta la Alameda era. Hasta la Alameda había distancia después. Era todo árboles, árboles. Porque antes llegaba por una sequía a la Plaza de San Francisco. Y ahí había una pila en donde se llenaba el agua y la gente sacaba de ahí. Porque antes no había pues carreteras ni nada, solo para ir, por ejemplo, allá era en barco. De aquí se iba la gente a Guayaquil, de donde sea, a Guayaquil, para ir tomar el barco e irse. Por la tierra había tranvía que nacía desde Santo Domingo, se iba hasta pasado la Casa de la Cultura. Yo misma la crié. ¿Quién iba a criar? Yo sé que adoras a Lope y el miserable te engaña y lo buscas y lo sigues como tus palabras. Ámame que yo te ofrezco pasión más noble y más alta. El ballet bailaba. Ya. No es como ahora de así, ni esas, pero bailábamos despacito, dando la pierna, sacando la otra pierna. Así. Haciendo. Ah, ahí está. Era la vida muy distinta de lo que es ahora. Quito era una ciudad luminosa porque no habían edificios ni había la cantidad de gente y de movimiento que hay ahora, ¿no? Las casas eran bajas, pero no, ciertamente no había en los suburbios casas de paja como en mi tierra. No era pues tan grande. Hasta la Alameda era. Hasta la Alameda había distancia después. Era todo árboles, árboles. El ganado para el matadero entraba a las 4 de la tarde. Los colegios salían a las 4 de la tarde. Entonces entraba por el norte, yo doy cuenta del norte, el sur no conozco. Entraba la bocina, el indio delante con sombrero, poncho, y salía tocando la bocina. Era un sonido triste. La bocina era para que toda la gente se retire del camino. Entonces empezaban las tiendas a meter las barandas que tenían ahí, las vitrinas con cosas. Los toros entraban a las puertas de calle que no estaban cerradas, a las tiendas. Era un rompe. Era el seminario menor que empezaba en la Alameda. Y por ahí entraban los toros. No había puerta y la Alameda era con verja.
de manera que no había dónde guarecerse. Y era un corre-corre, cogí el toro por ahí a uno que estaba, unos gritos, nosotros nos mentíamos. En primera cantina que encontrábamos abierta, primera puerta y todo, y temblando. A las 5:30 de la tarde oíamos los cazos. La iglesia tenía mucha interferencia en la vida, ¿no? È uno, mi Patri de Figli de Spiritu Santo. Todo el mundo se arrodillaba cuando pasaba el Santísimo, pero nosotros no nos arrodillábamos porque siempre estábamos o jugando o atrasadas al colegio y corríamos el rato. Nos cogían de la falda y decían, herejes, arrodíllense. In nomine Patri, de Figli de Spiritu Santo. El día viernes era un día de santo, era un día de trajín en la casa único, porque estaban pelando, porque estaba el aguacicama, porque venía el otro, venía mi abuela a hacer la panesca. Y Clemencia y yo, como nos bañaban todos los viernes, calentaban el agua en unos pailones de bronce así inmensos y ponían también unos baldes en las terrazas para que se caliente con el sol. Y está caliente el agua, nos bañamos. De noche, Blanca, ¿y si nos hacemos pescado? ¿Está pescado? No, todavía no. ¿Y usted? No. Después de un rato, Clemencia, está pescado. Tiene todavía brazos. Secula seculorum. Las niñas no salían de visita, las visitas eran solo entre los mayores, de manera que nosotros vivíamos en la trastienda, se puede decir. Se acostumbraba que por un patrón habían 2 o 3 sirvientes. Entonces teníamos mi nodriza, la hermana, los hijos, los sobrinos, éramos 16 de cocina y 7 de mesa. Teníamos un empleado y una empleada. Es que antes los papás recibían a la gente por sucres. Usted le vendía a su hijo. Naturalmente vivíamos en manos de las sirvientes. Solamente una Rosa que se llamaba, ella nos crió a nosotros porque salió muy buena. Una que le tocó a mi tía Teresita, pésima. ¿Por qué era pésima? Loca, de esas coquetas que no hacen bien las cosas. Amanecíamos a las 7 de la mañana, nos levantaban, lavaban la cara, las manos, los pies y otras partecitas. Es que la muchacha, la Rosa, que a nosotros nos crió, eso sí, hasta mamá le hizo casar, porque el jefe que era de la fábrica, sin vergüenza, que a todas les molestaba, ¿no? Mamá sí le obligó a que se case, como era el jefe de los trabajadores, y ella era la que nos crió a nosotros. La mesa era grande y ponía unos manteles lindísimos con una caída única, ¿no? Clemencia y yo cogíamos a nuestras hermanas de leche, a los hijos de las criadas, y les poníamos con jarros, con tazones debajo de la mesa y ya estábamos sentadas. Cuando llegaba mi mamá, si mi mamá volteaba la cabeza, la sopa ya estaba en el plato de la muchacha. ¿Tan pronto tomaste? Ya tomé. Como no había luz eléctrica, en las esquinas habían postes con unos faroles con mechero. Las indias, las cholas ponían vela de cebo. Las señoras en la casa poníamos unas alcuzas, unas que era con querosén y una mecha, un mechero. Llegaba por una sequía a la plaza de San Francisco. Y ahí había una pila donde se llenaba el agua y la gente sacaba de ahí. Veías tú los indios, los aguateros cargados los barriles de agua a dejar a las casas. Las casas bien, teníamos 3 o 4 barriles. La casa mal, un barril, pues no para la comida y nada más. Viene y se instala la empresa eléctrica que se llamaba Quito Electric Light and Power Company, porque así era antes. Venían
Venían los señores gringos, ponían su empresa con su propio nombre y todo. Así siguieron apareciendo los focos de una forma, de otra. Y más o menos al mismo tiempo se pusieron las redes de agua en la parte central, con los grifos que usted bien recuerda en algunas esquinas, y de los cuales sacaba el agua la gente. Movía una palanca y salía un chorro de agua. También apareció el tranvía. Había tranvía en Guayaquil y tranvía en Quito. Seguían las tranvías eran ocupadas por mucha gente porque valía menos, 4 reales. El tranvía era como un carro grande, pues, que lo manejaba un maquinista o algo así. Asomó en esos tiempos un transporte aéreo. Era piloteado por el piloto italiano Elio Liuz. Fue un espanto, una admiración. La gente inculta decía que esto es un milagro, que esto es de la Virgen, esto es de San José, etc. Y llegó tras de Cotopaxi y aterrizó en una faja pequeña, desafiando la furia de los vientos de la cordillera central andina. Los primeros automóviles creo que han llegado por el año 4, cuando yo nací. Costó 300 vidas, mucho dinero. El ferrocarril, cuyo iniciador era García Moreno, y quien terminó fue gran patriota Eloy Alfaro. No querría pronunciarme como propiamente debo hacerlo, porque esto fue obra del Partido Conservador. Ya estaban presos los generales Olmedo, Flavio, Eloy. Vinieron las chusmas del Partido Conservador, tumbaron las puertas, amordazaron a los generales, especialmente a Eloy Alfaro. Afuera estaban unos potros machos, arrastraba al cuerpo de los generales hasta el Ejido, a un hombre de la talla mental de Eloy Alfaro. Surgió Bonifaz de presidente, candidato a la presidencia. Hugo y Velasco Ibarra se hicieron partidarios de Bonifaz. Estábamos reunidos en mi casa porque era mi santo, el 26 de agosto. Entonces llegó uno de los criados y dijo: Ña Blanca, hay revolución. Los bonifacistas se han tomado el cuartel. Salieron corriendo todos los invitados a ver qué pasaba con la revolución. Mi hermano Enrique, que tenía 18 años, acababa de salir de militar, de la escuela militar, el 10 de agosto. Y mi mamá decía, les mandaba a los soldados que eran de la revolución, que estaban peleando contra el gobierno, les mandaba chocolates, aguas de canela y todo, y decía, así como yo les doy a estos pobrecitos, que alguien le dé a mi hijo. ¿Su hermano, como era militar, le tocaba combatir a los bonifazistas o no? Combatir a los bonifazistas, pero nosotros le dábamos todos los secretos a Hugo Moncayo, que era bonifacista, porque la línea de teléfono que unía el cuartel con donde estaban los del gobierno, la línea esa de teléfono cayó sobre nuestra línea de teléfono y oíamos todo el complot de ellos y le pasábamos a Hugo y Hugo le pasaba a Bonifaz. Salíamos a ver los muertos y los heridos y encontrábamos en las esquinas de la calle
los muertos amontonados de 4 en 4, y usted cree que es una cosa baja, ¿no? Se hinchan así inmenso. Y mi mamá les veía la cara a todos a ver si estaba su hijo que acababa de venir desde Tulcán. Velasco Ibarra, ¿qué tal era? Excelente. Era un fervor del pueblo oír que desde los balcones hablaba como cantando su pensamiento. A veces cuando venía a la peluquería, no venía a hacerse de iglesia, venía. Pero ahí había un cajoncito para limpiar los zapatos. Yo le limpiaba los zapatos. Me regalaba 5 duros. El mejor presidente que hemos tenido. Ay, de la vida política no sé cómo comenzar, porque nosotros comenzamos desde la gente pequeña para seguir subiendo y llegamos hasta acá. Con los militares no podemos adquirir, no podemos convencernos en que tenemos que trabajar para la educación, para los pobres. Entonces él pidió la libertad, un rechazo tremendo para los militares, y buscaron la forma de ahorcar. Terminó el Congreso, que le cogieron preso. Le sucumbió al máximo porque tiene un subterráneo la presidencia enorme. Le tenían castigando en una oscuridad. Ahí le tuvieron los primeros meses. Teníamos la propiedad, rompieron los entablados para buscar las armas. Ahí se encontraron con tierra y un canalteado. Era la vida medio, era bonita. Antes bailábamos el que se llamaba el paso doble, la salsa que te han visto, la salsa que te han visto, y que no te han visto nada, solo que te han visto, los filitos de la enagua. No es como ahora de así, ¿sabes? Pero bailábamos despacito, dando la pierna, sacando la otra pierna. Al teatro íbamos, cada vez nosotros. Muchas, elegante, con pieles, y hasta ahora tengo unas pieles con guantes, con unas carteras, con tacos bien altos, un vestido bien elegante. Se iban con unos sombreros inmensos, iban con sombreros, iban con el criado para que les lleven el coche. Fuimos a la inauguración del Bolívar. Fue un acontecimiento, pero fuimos con sombreros, no me acuerdo la película, pero fuimos con sombreros. Naturalmente tocábamos a la de adelante que quite el sombrero para ver la película. Era una cosa única. Y salíamos de ahí y había una cosa hasta cómica, ¿no? Como íbamos las señoras bien y todo. Me acuerdo que iba una señora de la sociedad de aquí. Debe haber sido con el hermano, el primo, qué sé yo, que se le cayó el calzonario a lo que salía del cine. Y todo el mundo que salíamos en pelotón, vimos el calzonario ahí y nos moríamos de la risa. Las señoras salían, cuando yo era chica, salían con manta. Se ponían la manta aquí bien pegada, un piquito aquí. Era una cosa, como media hora, 1 hora se demoraban en poner la manta. Entonces las cinturas de la señora tenía que ser el ancho de la cabeza y eso conseguían con el corsé. Los vestidos de las sirvientes eran las de mi casa, eran con unos calzones hasta acá abajo, hasta la rodilla. Después se ponían un fustán que es de tela que llamaban enagua y después se ponían los de bayeta, que era una tela gruesísima española y bien fruncida, y entonces una india de esas llenaba la vereda. Y nunca veníamos sin abrigo, con nuestra piel, con nuestro moño bien hecho, con guantes, porque así era, porque veníamos a la capital de la República, veníamos acá a misa para ir. Pues qué elegante. Ahora, como cualquier pueblo, no solamente como cualquier parte, como si fueran vatos. Las cintas compraban las señoras para ponerlos los lazos, porque no estábamos así como ahora, ¿no? Sino con un lacito aquí y otro lacito acá. Lo primero que nos ponían eran
el abrigo. De 2 años ya teníamos abrigo, se llamaba paletó. Nos tomaban la medida, nos hacían pisar, nos tomaban así, nos ponían el nombre como queríamos, del color que queríamos. Si nos traían los zapatos, si estaba ajustado se volvían a llevar para poner en orden. Estando en la Ciudadela, La Rea, que ya estábamos grandes, abrimos una caja que llamábamos la caja de los sombreros. Encontramos sombreros absurdos, cosas espantosas. ¿Cómo podían vestirnos así? En lo que mi marido estaba trabajando me fui a vender caña, a hacer alcohol. Nadie sabe, como dicen, de lo nadie, nada. ¿Y qué estudió? Lo que soy ahora, ¿Qué es ahora? blanquita. Lo que había 6, 8 gente que venía de todos los pueblos al hospital y yo les atendía con dolor a los pobres, pero los que pagaban la inyección, nada. En una máquina había molde y se ponía ahí un pedazo de oro redondo y se daba las vueltas y salía ya. Salía hecho. La lámina, ¿no es cierto? Y después le ponía en el molde. Ya. Lo de los pacientes, ¿cuánto? Y la muchacha no. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Neptalí Sancho. Él es mi primo, él era mi pariente. Y estábamos igual, él las mujeres de una escuela, los hombres de una escuela. Entonces siempre sabíamos ser amigos, siempre sabíamos ser, porque antes era una cosa muy sencilla y suave de llevarnos así mutuamente, hombres y mujeres. Cuando había un nuevo inquilino en la parroquia, todas las vecinas le mandaban regalos, tarjetas, diciéndole que están a las órdenes, que son fulanos de tal. Así conocimos a la familia de Hugo. El papá de Hugo decía: mi hijo se ha de casar con esta chica, porque no vive sino parado en la esquina contemplando la casa. Pero a mí no me gustaba él, me gustaba siempre el amigo que estaba al lado. Dice que era bien colorada, y entonces habían un par de gemelas que eran de mi suegra. Les habían sabido tenerme como si fuera una muñeca y me llevaban a la casa de ellas para peinarme, para arreglarme. Entonces yo siempre estaba con ellos. Y entonces usted iba a la casa de quien fue después su esposo. Claro. Me venía a ver, a decirme ta, yo pues... Ta, ¿qué es ta? Pues. Ya, esto no Ya. esto. Yo ya estaba enamorada de Hugo, pero ya yo estaba casada antes con Domingo Brusone y me separé. Después tuvo él el acuerdo de morirse. Pero era un buen hombre. Solo que yo era tonta y creo que él también. Ya me conocieras si no fueras tan ingrata, si vieras lo que se sufre, amando sin esperanza. Comprenderás los tormentos, adivinarás mis ansias. El mundo está terminándose el mundo. El mundo ya no hay. Todo es estrechez, todo es ambición de unas, otras personas, otros no tienen, otros no sí. Bueno, creo que sí he tenido una vida provechosa. ¿Cuál es su secreto para mantenerse Hacer pobre? muchas cosas, andar de aquí para allá, de allá para allá. Venir del Puyo, venía 2 veces al día. Yo considero que hasta los 90 años, por lo menos yo, viví muy bien, realizaba actividades de toda índole, inclusive sociales y todo. Pero a partir de los 90 años, todo el mundo le empieza a considerar ya un ser raro. Ámame que yo te ofrezco pasión más noble y más alta. ¿Ya? ¿Le ha gustado vivir tantos años? A mí, ¿sabe qué? No me ha preocupado eso.
Cuando menos me acordé ya tenía 100 años. Y está perfecta. ¿Y ahora cuántos tiene? Escucha la amorosa voz de esta canción sentida que para ti rimando va los sueños de mi vida. Rezar te quiere mi pasión, un fervidor rosario de amor en el santuario milagroso y grande de mi